los textos egipcios, como los documentos de la Estela de Merneptah de 1210 a.C., mencionan a Israel como un grupo ya establecido en Canaán, lo que refuta la afirmación de que no existían hebreos antes del 1550 a.C. El control egipcio de Canaán no fue absoluto ni continuo, porque a menudo se basaba en alianzas con ciudades-estado locales, lo que dejaba espacio para movimientos y migraciones semíticas como las de los hebreos durante y después del Éxodo. La falta de evidencia directa en el Sinaí no invalida el relato del Éxodo por varias razones. El desierto del Sinaí no conserva fácilmente restos arqueológicos debido a su geografía y clima. El relato bíblico menciona un campamento nómada, no menciona ciudades fortificadas, lo que hace improbable encontrar estructuras permanentes, y eso es algo que hay que tener muy en claro aquí cuando se va a estudiar el tipo de arqueología de los restos o pruebas que vas a encontrar a la simple vista. En el delta del Nilo se ha encontrado evidencia de poblaciones semíticas, como en Avaris, Tel el Daba, que muestra que semitas vivieron en Egipto durante el periodo atribuido al Éxodo. Estas poblaciones incluyen cerámica y arquitectura características de pueblos semíticos, así te la digo. Los egipcios raramente documentaban derrotas o eventos que dañaran su prestigio. Esto explica la falta de registros egipcios sobre un evento como el Éxodo, y de hecho hay una prueba sobre esto. A ver. Ya. Bueno, aquí está. Una objeción que se presenta al relato del Éxodo es que los faraones de Egipto no registraron el suceso. A ver, sin embargo, esto no nos debe a nosotros extrañar, pues dirigentes de tiempos modernos han registrado solo sus victorias y no sus derrotas, y han intentado encubrir cualquier suceso histórico que perjudicara su imagen personal o nacionalista o la ideología que tratan de inculcar en su pueblo. Incluso en tiempos recientes, los gobernantes han procurado obliterar las obras y logros de sus predecesores. En las inscripciones egipcias, cualquier asunto desagradable o embarazoso para la nación o no se incluía o se borraba tan pronto como era posible. Un ejemplo de eso tenemos de Tutmosis III, por ejemplo, borró el nombre y representación de su antecesora, la reina Hatshepsut, ¿cómo se pronuncia? Hatshepsut, de un registro monumental en piedra descubierta en Deir al-Abari, en Egipto. Para eso véanse el libro Archaeology and Bible Story de J. P. Fry de 1964 en la página 98 y la fotografía de la página 93, para que vean que los egipcios tenían la costumbre de borrar las victorias o las derrotas que se les daba, y un ejemplo de eso tenemos de Tutmosis. El sacerdote egipcio Manetón, bueno, ese es otro tema que hablaré después en un video aparte de este, porque está muy curioso. Mientras tanto, solo doy un ejemplo de esto, claro que sí. Ahora, los egipcios tenían pocos esclavos. Aunque la proporción de esclavos en Egipto era baja, no significa que los hebreos no fueran esclavos en un periodo particular. Los documentos como el papiro de Boclin mencionan esclavos semíticos y algunos con nombres similares a los hebreos. El relato bíblico describe a los hebreos inicialmente como residentes pacíficos que, debido al cambio de políticas faraónicas, fueron sometidos en esclavitud, como lo dice Éxodo 1:8-11. Esto no contradice los datos históricos de prisioneros de guerra y trabajadores forzados. Y van a ver que sí hubo hebreos en Egipto.
Vamos a leer aquí un artículo que dice, además del registro bíblico, ¿qué pruebas hay de que los israelitas fueron esclavos en Egipto? La Biblia explica que después de que los madianitas se llevaron a José a Egipto, el patriarca Jacob y su familia se mudaron de Canaán a Egipto. Se establecieron en Joseón, una región situada en el delta del río Nilo. Los israelitas llegaron a ser muchos y muy poderosos, por eso los egipcios se sintieron amenazados y los obligaron a ser sus esclavos. Algunos críticos de hoy en día se burlan de este relato bíblico y dicen que es un mito. Sin embargo, existen pruebas de que hubo esclavos semitas en el antiguo Egipto. Por ejemplo, los arqueólogos han desenterrado algunos asentamientos antiguos en el norte de Egipto. El biblista John Bimson informa que en esta región se han hallado pruebas de la existencia de 20 o más asentamientos semitas. Además, el egiptólogo James Hofmeyr dice entre los años 1800 y 1540 antes de nuestra era aproximadamente Egipto atrajo emigrantes de los pueblos de lenguas semíticas localizados en Asia Occidental. Y añade, este espacio de tiempo coincide con el llamado periodo de los patriarcas y por tanto encaja con la época y las circunstancias que se describen en Génesis. Esto lo dijo el egiptólogo y profesor James Hofmeyr, que es experto en temas bíblicos y en temas históricos. En el sur de Egipto se han hallado más pruebas también. Por ejemplo, un papiro que data del Imperio Medio, aproximadamente entre los años 2000 y 1600 a.C., contiene los nombres de los esclavos que servían en una casa de esa región. Más de 40 nombres son semitas. ¿Y por qué digo que estos se refieren a los israelitas? Ya van a ver por qué. Aquellos sirvientes eran cocineros, tejedores y peones. Hofmeyr dice, puesto que había más de 40 semitas en este periodo de Tebaida, en el sur de Egipto, es probable que por todo Egipto hubiera una cantidad considerable sobre todo en la zona del delta. El arqueólogo David Roll escribió que algunos de los nombres de los esclavos de esa lista parecen sacados directamente de la Biblia. Por ejemplo, el papiro contiene nombres parecidos a Isaacar, Aser y Cifra, que son nombres que se encuentran en Éxodo 1, 3, 4 y 15. Roll llega a la siguiente conclusión. Esta es una prueba clara de que los israelitas fueron esclavos en Egipto. El Dr. Bimson afirma los relatos bíblicos sobre la esclavitud en Egipto y el Éxodo tienen una sólida base histórica. Pues sí. Ahora eso de que no hay registro semita después de los hicsos. Esta afirmación también es incorrecta ya que los registros egipcios posteriores mencionan a grupos semitas. A ver, los hicsos, su expulsión eliminó a todos los semitas. Los textos egipcios, como los registros de campañas militares, mencionan constantemente a pueblos semíticos en la región. Israel en la estela de Meremtá. Este documento del siglo de X3 palos, menciona explícitamente Israel como un grupo en Canaán. Esto demuestra que los hebreos ya eran conocidos como una entidad distinta mucho antes del exilio babilónico. Vamos a ir a la estela de Meremtá para analizar eso más a detalle. Okay. Muy bien, ya. La mención extrabíblica de un pueblo llamado Israel. En el Museo del Cairo hay una estela de granito que conmemora las victorias del faraón Meremtá. Según los entendidos, este 13º hijo de Ramsés II gobernó entre los años 1212 y 1202 antes de nuestra era, hacia la parte final del periodo de los jueces del antiguo Israel. Las últimas dos líneas, ojito, este documento fue hacia la parte final del periodo de los jueces del antiguo Israel. Las últimas dos líneas de la inscripción dicen saqueado está Canaán con todos los males, desportada Ascalón, conquistada Geser y Yanoam, es como lo que no existe. Israel ha sido devastado, ya no hay su simiente. ¿Qué significa la palabra Israel
en este contexto. A los jeroglíficos se les añadían ciertos signos llamados determinativos que, aunque eran mudos, servían para indicar la categoría de las palabras. Pues bien, la obra de The Rise of Ancient Israel, el surgimiento del antiguo Israel, dice: 3 de los 4 términos, Ascalón, Gezer y Yanoam, llevan un determinativo que indican que se tratan de ciudades. Sin embargo, el determinativo aplicado a Israel indica que se trata de un pueblo, que tiene cursivas nuestras. Bueno, ¿qué interés reviste este texto? El editor y escritor Hershey Shanks responde: la estela de Meremtah demuestra que en 1912, antes de nuestra era, existía un pueblo llamado Israel y que el faraón de Egipto no solo lo conocía, sino que consideró que merecía la pena alardear de haberlo derrotado en batalla. William G. Dever, profesor de arqueología del Oriente Próximo, comenta: la estela de Meremtah no dejó lugar a dudas. Existe en Canaán un pueblo que se llama a sí mismo Israel, y por eso es llamado Israel por los egipcios, quienes a fin de cuentas no tienen ninguna razón para dar validez a la Biblia, ni pueden haber inventado un pueblo tan único y concreto como Israel para sus fines propagandísticos. La primera mención bíblica de Israel se hace cuando se le da dicho nombre al patriarca Jacob. Los descendientes de sus 12 hijos fueron conocidos como los hijos de Israel. Años más tarde, tanto el profeta Moisés como el faraón egipcio emplearon la palabra Israel para referirse a estos descendientes de Jacob. La estela de Meremtah contiene la primera mención extrabíblica conocida del pueblo llamado Israel. Pues sí, ahí está. Ahora lo del Pentateuco. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Vamos a poner esto porque dicen que la Biblia se escribió después del exilio babilónico o en el exilio, cuando esto es falso. Por ejemplo, en las escrituras como las inscripciones de Ketef y Nom del siglo V, dos palos antes de Cristo, confirman que textos bíblicos estaban en circulación antes del exilio. Vamos a ver, en defensa de lo que indica la Biblia. Los primeros libros de la Biblia se escribieron sobre materiales perecederos. No es realista, por tanto, esperar que un día se encuentren los ejemplares originales, ni siquiera copias tempranas de los escritos de Moisés, Josué, Samuel o David. Aún así, podemos estudiar las pruebas históricas indirectas, las cuales señalan que es razonable aceptar las fechas que marca la Biblia, como hacen algunos investigadores y arqueólogos reputados. ¿A dónde apuntan dichas pruebas? Veamos. Existía la escritura en el Oriente Medio hace 3.500 años cuando, como dice la Biblia, vivieron Moisés y Josué. Tanto en Mesopotamia como en Egipto se escribían textos históricos, religiosos, legales y literarios. ¿Qué puede decirse de los escritos de Moisés y otros israelitas? Un diccionario bíblico responde: no tenemos razón para dudar de la existencia de la literatura en el Canaán de la Edad del Bronce tardía, entre 1550 y 1200 a.C. Y añade: desde el punto de vista de la escritura antigua, no hay razón para negar que Moisés haya sido el autor de los textos que se le atribuyen, ni para dudar de la antigüedad del resto de la Biblia. Ahora, algunos aluden a libros que quizás fueron documentos de estado, registros genealógicos, obras históricas, números, bla, 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 bueno, eso sí. ¿Por qué no se han hallado documentos bíblicos anteriores a los rollos del Mar Muerto? La revista bíblica Archaeology Review explica: los documentos de papiro y piel, materiales que se